Dios le bendiga, hermanos. Bueno, para empezar este culto de la mejor manera posible, así como nuestro Dios le gustaría, le voy a pedir al hermano Rubén que si nos puede dirigir en la primera oración de la noche, por el culto que vamos a hacer en este momento. Bien, hermano, buenas noches. ¿Me escuchan? Amén, hermano. ¿Me escuchan, verdad? Acompáñenme a orar, por favor, hermanos. Amantísimo Señor, Dios Todopoderoso, llegamos delante de tu trono de gracia, Padre, para pedirte la bendición, Padre, en esta noche, Padre, ya que estamos reunidos, Padre, para escuchar tu santa palabra, Padre. Te pedimos, Señor, de que todo lo que hagamos en esta noche, Padre Celestial, sea, Señor, de tu agrado. Te pedimos la bendición, Señor, para cada uno de los que ya estamos presentes, Señor, así como también te pedimos la bendición, Padre Celestial, por aquellos hermanos, Padre, que se vayan a agregar a nosotros también. Te pedimos, Padre Celestial, tu santa bendición en esta noche y te pedimos la bendición así también por el hermano que nos va a llevar en canto y oraciones. Te pedimos, Señor, que siempre le dejes ese ánimo, Padre Celestial, de servirte. Te pedimos, Padre, que lo bendigas grandemente y que le des tu santa bendición, Padre Celestial, y que seas con él y con su familia. Nosotros te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, tomemos nuestros himnarios para cantar a nuestro Señor Jesucristo. Busquemos el himno 118 para empezar, que se llama Valor y Fe. Ya lo tenemos, hermanos. Cantemos. Si en tu senda las nubes agolparse ves, no vaciles por ello ni flaquen tus pies. Cada nube que venga no podrá traer más que pruebas que pasan si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe. En las más oscuras noches siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Si es tu vida una carga de cuidados mil, olvidado de todo te podrás sentir. Sin tu ayuda pudieres a llevar doquier. Esto endulza la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe. Si hay valor y fe. En las más oscuras noches siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Pon en alto los ojos sin dudar jamás, que en las lides del mundo vencedor saldrás, que si hay flores y encantos tras invierno cruel, traen canto la vida si hay valor y fe. Si hay valor y fe, si hay valor y fe. En las más oscuras noches siempre hay luz, si hay valor y fe, si hay valor y fe. Gozo y paz traerá la lucha, si hay valor y fe. Como siguiente himno, hermano, buscamos el himno número 202. Himno 202, que se llama Consagración. Cantemos, hermanos. Quiero entregarme, Dios, a ti, mi voluntad ceder.
mi vida y ser aquí a ti pertenecer. Quiero más cerca estar de ti, tu faz poder contemplar y anunciarle al mundo aquí de tu amor y gloria sin par. Barro en tus manos quiero ser, amóldame, Señor, me hace su gracia retener mi dulce Salvador. Quiero más cerca estar de ti, tu faz poder contemplar y anunciarle al mundo aquí de tu amor y gloria sin par. Como instrumento quiero ser, las gratas nuevas dar y al fin contigo allá tener un bello y eterno hogar. Quiero más cerca estar de ti, tu faz poder contemplar y anunciarle al mundo aquí de tu amor y gloria sin paz. Muy bonitos estos himnos, hermanos. Y en ese momento le vamos a dar el tiempo al hermano Carlito Tubón, que será el expositor de la palabra. Pero primero pedirle al hermano Rolando Escobar que si nos puede dirigir una oración por la clase que vamos a tener en este momento. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre, Dios Todopoderoso, Señor, llegamos ante tu santa y divina presencia en esta hora para dar gracias primeramente por tu gran amor y bondad de concedernos una vez más estar adorando tu nombre. A ti te pedimos, Dios, bendiciones por tu siervo, nuestro hermano Carlito Dubón, y le ayudes, Padre, con tu poder, con tu santo espíritu, esté con él, y a través de él, Señor, tú los ayudes con tu palabra a entender este mensaje que tu siervo va a exponer para todos nosotros. Bendícele, Padre, utilízale como un instrumento en tu mano para dar a conocer tu palabra y para edificar a tu pueblo, a todos los que estamos conectados, Señor, en este mensaje. Bendice a todos, Señor, ayúdanos a estar con toda reverencia y con toda atención para ser edificados con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quedamos con nuestro hermano Carlito Dubón. Que Dios los bendiga. Amén, hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Gracias porque una vez más nos podemos reunir y estoy seguro que hemos hecho el tiempo para ser edificados y poderle dar a Dios la honra. Además, hermanos, hay que agradecerle al Señor esta oportunidad. Vamos a empezar, hermanos, a estudiar en esta noche. Recordemos que estamos estudiando la carta a los Gálatas. Y bueno, rápidamente, para hacer un repaso rapidito siempre de lo que fue la última clase y ponernos siempre en sintonía rápido, recordemos siempre el trasfondo de la carta, lo que hemos estado estudiando y siempre tengámoslo en cuenta. Cristianos que empezaron, la iglesia empezó como cristianos judíos y posteriormente se fue llegando a los gentiles, o sea, personas que no tenían la religión judía o no tenían la descendencia israelita. Y a estas personas que siendo no judíos, vinieron falsos maestros que les estaban enseñando que debían de ser, adoptar los mandamientos de la ley de Moisés para poder alcanzar la salvación. Entre ellos la circuncisión, los alimentos prohibidos y también algunas fechas relacionadas con las festividades judías. La clase pasada estuvimos hablando del llamado de Pablo, el cual estaba presente ahí en Gálatas capítulo 1 en la última parte
y sacábamos 4 ideas de esto. Primero, que el evangelio no es algo que el hombre inventó. También hablamos de que el evangelio es un poder transformador y que el testimonio de Pablo era su mejor mensaje. Donde él iba, él ya era conocido a causa de ese cambio que había obrado el evangelio en la vida de Pablo. Y concluíamos con esta frase: y glorificaban a Dios en mí. Y acá sacábamos la conclusión de que nuestra transformación también debe de ser para que las demás personas glorifiquen a nuestro Señor. En esta noche, hermanos, vamos a estudiar el tema Pablo y las columnas de Jerusalén. Si ustedes se recuerdan, de la semana pasada yo les decía que toda esta historia de Pablo con la que nos va a introducir a la carta se divide en 3 secciones. La primera, que estuvimos viendo, que era el llamado de Pablo. Hoy que vemos el Pablo y las columnas de Jerusalén. Y si Dios nos lo permite, la próxima semana estaremos hablando acerca de la confrontación de Pablo y de Pedro, si Dios nos permite la vida. Pero empecemos con el tema que nos corresponde a esta noche. Primero que nada, uno de los primeros aspectos que vamos a revisar acá en Gálatas capítulo 2, versículo 1 hasta el 10, es acerca de la visita que Pablo tuvo a Jerusalén en un momento específico. Dice el versículo 1 y 2 de Gálatas capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Quisiera empezar en esta noche con estos 2 versículos, hermanos, y tratando de primero introducir a 2 personajes que van a tener una relevancia interesante dentro del trasfondo de Gálatas. El primero de ellos, como ya lo mencionó el mismo versículo 1, es Bernabé. Y yo creo que todos nosotros se nos vienen varios aspectos posiblemente de la vida de Bernabé, por ejemplo, el compañero de Pablo en el primer viaje misionero. Y quisiera resumir algunas cosas de la vida de Bernabé en estos versículos. Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37, nos enseña varias cosas acerca de Bernabé. Por ejemplo, dice, entonces José, nombre original de Bernabé era José, a quienes los apóstoles le pusieron por su nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Notemos algo, él era levita, o sea que era judío y descendiente de la nación de Israel. Dice también que él era natural de Chipre, o sea, él no nació en Jerusalén a pesar de tener padres levitas, él nació en la isla de Chipre. Y después nos dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto ya nos muestra que el carácter de Bernabé era preocupación por aquellos que estaban pasando necesidades. Porque si recordamos, en el contexto de Hechos, capítulo 4, versículo 36 y 37, decía que todos tenían las cosas en común y los hermanos ofrecían sus casas, las vendían con el objetivo de que todos tuviesen lo necesario. Otro aspecto de Bernabé es que él era el que acompañó a Pablo en su primer viaje misionero, pero se separó de él en el segundo viaje. Probablemente nos recordamos de que la discusión que se tuvo, la situación que se presentó, fue por la compañía o no de Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé. Sin embargo, a pesar de que tuvieron una pequeña discusión en la que tuvieron que separarse, luego nos encontramos en la historia de la Escritura que se volvieron a encontrar nuevamente como compañeros en el ministerio, ahí en 1 Corintios capítulo 9, en donde se nos habla un poquito de esto. Pero también se nos introduce a Tito. Sobre Tito, pues no hay mucha información, pero sabemos que es de origen griego. Probablemente fue convertido al cristianismo directamente por Pablo. No hay evidencia exacta de esto en la Escritura. Sin embargo, es lo que más pensamos debido a la forma en la que Pablo se dirige a Tito, como por ejemplo en Tito capítulo 1, versículo 4, en donde le dice o se le llama como el verdadero hijo de la fe común. Entonces es muy probable que haya tenido una relación tan cercana a Pablo que no dudaríamos mucho en pensar que también fue Pablo el que estuvo involucrado en la
en la conversión de Tito. Ahora bien, Tito interesantemente no es mencionado en el libro de los Hechos como una de las conversiones que hubo, sino que realmente la información que tenemos de Tito es bastante poca. Según la misma carta que le fue dirigida a Tito, en ella misma se hace ver de que Tito estaba a cargo de la congregación que estaba en Creta. Estos dos personajes pues los vamos a ver un poquito a lo largo de lo que vamos a estar estudiando en esta noche, pero hay algunas cosas más que debemos de ver acerca de estos dos versículos. Primero que nada, no sabemos cómo fue la revelación que recibió Pablo. Acá nos dice el versículo 2, pero subí según una revelación, hablando de su visita a Jerusalén. Pudo ser un ángel, pudo ser nuevamente una manifestación de nuestro Señor, un sueño o un profeta, como en el caso cuando Agabo se presentó delante de Pablo para profetizar acerca de la cautividad que iba a tener Pablo. No lo sabemos exactamente cómo fue, pero el versículo nos da testimonio de que Pablo decía que él fue a Jerusalén para cumplir o de acuerdo a lo que le fue revelado. Ahora bien, yo quisiera que notáramos aspectos muy interesantes acerca de ese versículo 2, porque viene y nos está diciendo, y para no correr o haber corrido en vano, o sea, para asegurarme de que todo lo que yo he predicado en los últimos 17 años, porque recuerden que en el capítulo 1 estábamos hablando de pasados 3 años, y acá después de que termina el capítulo 1 viene y nos dice, después pasados 14 años, entonces estamos hablando de que ya Pablo tenía por lo menos 17 años de estar predicando el evangelio. Y en este caso viene y dice, para asegurarme de que todos esos años en los cuales yo estaba predicando el evangelio, viene y nos dice una acción de Pablo. Dice que él expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pablo tenía un propósito muy específico en esta visita a Jerusalén y era confirmar el evangelio que él ha tenido o que él estuvo predicando durante todo ese tiempo. Y ahí mismo recordemos que estamos hablando de que la predicación que estaba presentando Pablo, o mejor dicho, el mensaje que Pablo estaba transmitiendo a los Gálatas era el evangelio que él predica es verdadero. Y bajo esa primicia viene y nos está diciendo, yo me presenté en Jerusalén para presentar cuál era el evangelio que yo estaba predicando. Quisiera que notáramos ese mismo versículo, que creo que nos detalla un poco más en esta versión de la traducción de la Escritura, se llama Nueva Traducción Viviente. Si ustedes notan, lo que está en negrito es el texto, la parte del texto que tenemos en discusión. Y luego de hablar de que fue a Jerusalén porque Dios se lo había revelado, y se reunió en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia, viene y dice esta parte, y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Notemos entonces el propósito que Pablo tenía en esta visita. Era asegurarse directamente con los apóstoles que habían recibido la enseñanza directamente de nuestro Señor Jesucristo mientras estaba en vida, de que esta era la correcta. Y se la presenta a los hermanos de Galacia para asegurar que el mensaje que Pablo había escrito, que les había estado predicando en las diferentes visitas que había hecho a la región de Galacia, era el evangelio correcto que había sido revelado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene Pablo en 1 Corintios capítulo 10, 12 y nos dice, así que el que empieza a estar firme, mire que no caiga, yo veo cómo él con mucha seguridad puede venir y hacernos esta recomendación a nosotros como cristianos, porque en este versículo 2 de Gálatas capítulo 2 podemos ver cómo él se aseguró de estar en lo correcto, que debería de ser siempre nuestra actitud, estar velando porque lo que aprendemos y lo que vamos a enseñar debe de ser de acuerdo a lo que Escritura nos está diciendo. Muy bien. La siguiente parte de la Escritura viene y nos dice el caso de Tito. Vamos a ver cómo Pablo nos presenta una situación o un caso de Tito. Dice el versículo del 3 al 5. Mas ni aun Tito,
que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Muy bien, quiero que notemos cómo Pablo viene y nos va a introducir una situación que él mismo vivió para declararle a los Gálatas, si ustedes se recuerdan que los falsos maestros estaban tratando de introducir enseñanzas del Antiguo Testamento, viene Pablo y les presenta un caso muy particular, en lo cual viene, y luego de habernos dicho en el versículo 1 que fue a Jerusalén acompañado de Tito, recalca en este versículo que, aunque Tito los había acompañado, y si ustedes se recuerdan, decíamos, él era griego y aquí nos lo está confirmando, a pesar de que él era gentil, que habíamos ido a visitar a los hermanos de Jerusalén, a pesar de que ahí estaban los apóstoles, a Tito no se le fue dicho que tenía que circuncidarse. Por lo tanto, estaba confirmándole a los Gálatas que no era necesario adoptar los mandamientos del Antiguo Testamento para poder alcanzar la salvación. Entonces, por medio de este ejemplo, Pablo nos va a introducir el tema principal que estaremos atacando o que estaremos revisando en el resto de la carta. Porque cuando dice de que los falsos maestros trataron de acabar con la libertad que tenemos en Cristo, vamos a ver cómo más adelante se nos habla que esa libertad la tenemos de todas las obras y mandamientos que fueron dadas en la ley del Antiguo Testamento y que nosotros ahora somos libres. Ojo, libres de ese tipo de condiciones. No tenemos libertinaje, sino que más bien tenemos libertad en Cristo. Pero lo vamos a ir viendo más a detalle en la medida que la carta nos lo va a ir enseñando en sus momentos. Con este caso, Pablo nos muestra que para ser un cristiano gentil, como por el caso de Tito, muchos cristianos que estaban siendo convertidos en ese momento, y como nosotros ahora en nuestros días, que somos gentiles porque no tenemos relación con el pueblo judío, que para nosotros no hubo ninguna necesidad de ser circuncidados o entrar en alguna práctica del Antiguo Testamento. En este ejemplo también debemos de observar otras cositas muy importantes. Primero que nada, que en Cristo tenemos libertad. Y este tema Pablo nos lo va a mostrar un poco más adelante, pero recordemos esto siempre, hermanos, que en Cristo cuando nosotros venimos a la obediencia, tenemos libertad del pecado y no tenemos la necesidad de someternos a las prácticas que fueron enseñadas en la ley del Antiguo Testamento. Otra cosa que vamos a estar viendo en estos versículos o que podemos observar en estos versículos es que debemos de tener cuidado con las personas que enseñan al error. Y notemos algo, estas personas están entre las congregaciones. Dice este versículo, del versículo 4, dice ahí que, y esto a pesar de los falsos hermanos, que noten cómo no estaban enseñando afuera, sino que dice introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Jesucristo para reducirnos a esclavitud. Hermanos, la verdad es que nosotros debemos de tener mucho cuidado, claro, con las situaciones de afuera, porque afuera hay muchas falsas doctrinas. Sin embargo, también debemos de recordar, tener cuidado con los hermanos adentro. Tenemos que protegernos los unos a los otros. Y eso nos hace llegar a esta parte. La actitud del cristiano debe de ser no permitir el acceso a las enseñanzas con un único fin: que permanezca la verdad del Evangelio. Pablo termina con esa frase en el versículo 5, en donde dice de que no se dejaron influir por las insistencias de los falsos maestros con el objetivo de que el Evangelio se permaneciese de forma correcta.
A partir del versículo 6, viene y se nos presenta una situación adicional con la que vamos a ir terminando. Y es la validación de la predicación de Pablo. Dice el versículo 6 al versículo 9. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Esto en ningún momento es algún tipo de menosprecio que Pablo hace, sino más bien lo que está tratando de resaltar es que había una igualdad entre los hermanos a los que se les presentó el mensaje y él. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, no le enseñaron nada más. Y nuevamente, esto no es un menosprecio de Pablo, sino que necesito que notemos algo. Antes, por el contrario, dice el versículo 7, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo no está en ningún momento minimizando la autoridad de los apóstoles o tratando de verlos de menos. Por el contrario, lo que está haciendo notar es que tanto los discípulos como la predicación que él estaba obteniendo eran las mismas. Tenían las mismas características. Porque inclusive dice, tanto les fue revelado a ellos por la misma persona que me fue revelada a mí. Entonces el evangelio era el mismo. Cuando dice ahí de que no le enseñaron nada, lo que está diciendo es, no tuvimos la necesidad de aprender porque estábamos predicando exactamente lo mismo. Entonces, Pablo compartió con las columnas de la iglesia, que estamos hablando de 3 apóstoles muy particulares que mencionan en el versículo 9, en donde nos dice de que Cefa, Juan y Jacobo le dijeron, estamos en las mismas condiciones. Entonces acá lo que nosotros podemos notar es de que nosotros debemos tener siempre un cuidado en saber identificar quienes ofrecen la palabra de verdad. Esto, hermanos, es una responsabilidad que todos tenemos. Todos tenemos la responsabilidad de identificar cuando la palabra es predicada de forma correcta. Esto es una responsabilidad que nosotros tenemos y que nos compromete a que estudiemos lo que la Escritura nos enseña. Por ejemplo, acá hemos estado, bueno, la última vez que vi cuántos estábamos conectados, pero había más o menos 23 conexiones y de seguro más hermanos porque en algunos lugares habían familias completas reunidas. Pero presumamos que habemos 30. Quiere decir de que esta predicación o esta enseñanza que hemos dado en esta noche, hay 29 hermanos que están escuchándola y que deben de estar atentos que lo que he dicho en esta noche es lo correcto. Y si acaso hubiese algún error de mi parte, tienen la responsabilidad también de decir, mire hermano Carlos, fíjese de que usted ha usado mal este versículo o no lo ha explicado de la forma correcta. ¿Por qué motivo? Porque todos tenemos la responsabilidad de estar hablando lo mismo. Y es lo que podemos notar en esta acción de Pablo. Hermanos, ¿qué cosas hemos aprendido a través de esos versículos que hemos visto? Primero, que Pablo visitó a Jerusalén con un propósito específico. Segundo, que el caso de Tito es un ejemplo vivo de no sujetarse a la ley, que vamos a notar cuando estemos estudiando ya más adelante acerca de la ley y cómo nosotros hemos sido salvos, de que todas esas enseñanzas acerca de instrumentos, diezmos, no son necesarias para nosotros. La validación de la predicación de Pablo se dio porque existió una armonía entre la enseñanza de Pablo y los apóstoles. Y nosotros ahora tenemos también la responsabilidad de velar porque siempre existe una armonía del mensaje predicado en la palabra, en la Biblia, y lo que nosotros exponemos y hablamos entre nosotros como hermanos.
Hagamos una conclusión adicional, hermanos. Quiero que notemos el versículo 10 de Gálatas capítulo 2. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo resalta siempre la necesidad que tenía de ayudar a aquellos que tenían necesidades. Cuando yo leo en Hechos capítulo 20, versículo 37, cómo Pablo recuerda las palabras del Señor en donde dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, podemos notar cómo Pablo se esforzó siempre por ayudar. Fue a Corinto a pedir ayudas para los hermanos en todas las iglesias de Galacia. Hermanos, esto nos debe de traer una conclusión también a nosotros adicional en esta noche. Estamos en momentos de crisis en el país. Y si bien es cierto, gracias a Dios, no hemos escuchado que nadie ha pasado hambre severa hasta este momento. Dios nos ha provisto de lo necesario, pero empezamos a observar cómo hay necesidades entre diferentes hermanos. Nosotros también debemos de aprender de esto y tomar el mensaje. Si hay alguna necesidad entre la iglesia, como hermanos que somos, debemos de procurar ayudar a aquellos que están pasando alguna necesidad. Hermanos, que Dios me los bendiga en esta noche y espero que hayamos recibido la palabra de esta noche en nuestro corazón y que la podamos atesorar. Si Dios nos lo permite, la próxima semana seguiremos con la confrontación de Pablo y de Pedro. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermano. Estas clases son muy bonitas y muy educativas y glorificantes para nuestra vida cristiana. Vamos a cantar un par de himnos, hermanos. Busquemos el himno número 290. Himno número 290. Que se llama Cristo es la peña de Oreb. Hola, Benjamín. Ajá. Solamente decirles algo, hermanos. Si acaso esta reunión solo tiene 5 minutos ya para que se mantenga. Si se llegase a cortar, por favor solo ingresen al mismo link. No tienen que esperar otro. Solo le dan cliccito al mismo link. Amén, hermano. Pues cantemos. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre y va llorando, la paz le ofrece con su sangre carmesí. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Contemplo a Cristo por mí crucificado, en el Calvario de rico manantial de salvación y perdón por el pecado, de vida eterna y de gracia celestial. Ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresca el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Oh pecador que vas por el desierto, en las candentes arenas del pecar, oye la voz que te dice ven y bebe. Es Jesucristo que te quiere perdonar.
ven a tomarla que es más dulce que la miel. Refresque el alma, satisface todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Busquemos, hermanos, el himno 256, unas páginas más atrás, que se llama "O yo quiero andar con Cristo". Cantemos, hermanos. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un ayudante fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un ayudante fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mis sendeles la luz, dejar